Hoy quiero meditar y aplicar directamente un tema al corazón. Proverbios 15, versículo 25, dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Y Proverbios 16, versículo 5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Hay quienes señalan que el orgullo es la fuente de todos los pecados. El orgullo está presente cada vez que pensamos o hacemos cualquier cosa que es contraria a la palabra de nuestro Dios. El orgullo está presente siempre que omitimos cualquier cosa que nos ha sido mandada a través de las Sagradas Escrituras. Y es que al quebrantar la palabra de Dios o al omitir hacer la voluntad de Dios, estamos exaltando nuestra voluntad por encima de la suya, por encima de nuestro Dios. Por eso es que se dice propiamente hablando que el orgullo se encuentra en todos y cada uno de los pecados. El orgullo es una de las manifestaciones de la caída más difíciles de tratar o atender en nuestros propios corazones. El orgullo, se cree, es la raíz del pecado que surgió en el Satanás mismo. En Isaías 14:14 se nos dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y muchos comentaristas señalan que estas palabras se apropian al mismísimo Satanás, quien antes de ser quien él es ahora mismo fue un gran y glorioso querubín, un ángel del Señor. El orgullo fue la causa por la que nuestros primeros padres, no estando conformes por la privilegiada posición que les fue dada como señores de la tierra y de todo cuanto había en ella, quisieron ser semejantes a Dios. Génesis 3:5 dice que la tentación de la serpiente hacia Eva fue: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El orgullo fue lo que llevó a Saúl a despreciar la voluntad de Dios y querer tomar un oficio que no le correspondía. El orgullo es lo que ha llevado a gran cantidad de hombres en su deseo de mayor poder y terminar destruyendo las naciones. El orgullo, de hecho, es la causa por la que muchos pastores, líderes, ministros llegan a caer en terribles pecados y aún apostatar de la verdad que en otro tiempo decían haber recibido. El orgullo a menudo es la causa por la que los hombres, lejos de acercarse a Dios, se apartan de su Creador. El corazón del hombre desea ser su propia autoridad y no desea en lo absoluto depender de su propio Hacedor. El orgullo es lo que se evidencia en este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes, en el corazón de este rey que al principio es descrito uno que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero que en algún momento, por causa de orgullo, terminó cayendo estrepitosamente y siendo absolutamente humillado. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, nos da más detalles acerca de la caída de Amasías, el rey de Judá, del que se nos habla en este capítulo del segundo libro de los Reyes. Se dice que tras haber derrotado a los edomitas, él comenzó a adorar a los ídolos, a los dioses de los edomitas. Se llenó de jactancia, se llenó de orgullo y quiso retar a su vecino del norte, al rey de Israel, Joás, como leemos en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Y Dios, como vimos en Proverbios, Él resiste a los soberbios. Él humilla a aquellos que desean ser enaltecidos. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha obrado de esa manera. Y en el caso de Amasías, podemos nosotros ver un ejemplo más de cómo es que Dios termina derribando por tierra a aquellos que se llenan de orgullo en su corazón. El orgullo, hermanos, es una plaga que aún se encuentra en el corazón de todos y cada uno de nosotros. No hay uno solo de los que estamos en este lugar que podamos decir que estamos libres de orgullo. El orgullo
sigue vigente en el corazón que aún ha sido regenerado. De este lado de la eternidad, todos y cada uno de nosotros, cristianos o no cristianos, seguiremos batallando con el orgullo. ¿Y cómo podemos nosotros tratar de mortificar esta plaga que es tan difícil de erradicar? ¿Cómo podríamos nosotros luchar contra ese orgullo que incluso a menudo genera conflictos en el hogar, entre esposo y esposa, padres e hijos, aún en medio de las relaciones de la iglesia local? Lo cierto es que el orgullo siempre está detrás de cada uno de nuestros conflictos, hermanos. Pero ¿cómo? ¿Cómo mortificar este cáncer, esta plaga que sigue vigente entre nosotros? Quiero presentar de manera muy práctica algunas cosas para poder pelear contra el orgullo en nuestros corazones, a propósito de este ejemplo que se nos proporciona en 2 de Reyes, capítulo 14. Algunas formas, Thomas Brooks, el puritano, que menciona en la que podríamos pelear en contra de este pecado son las siguientes. En primer lugar, amado hermano, guardemos en mente siempre que nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestra educación son en realidad dones a préstamo. Cada uno de los talentos, de las capacidades que usted y yo podríamos decir tener, pertenecen a nuestro Creador. Por lo tanto, no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Una forma de mortificar el orgullo que a menudo brota de nuestros corazones es considerar constantemente que todo cuanto tenemos es un préstamo divinamente otorgado a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Tienes capacidades intelectuales? Son de Dios. Él te las ha concedido a préstamo. ¿Tienes posesiones materiales? Son una dádiva de Dios que temporalmente te ha sido permitido administrar de este lado de la eternidad. ¿Tienes una gran capacidad de retención en cuanto a textos bíblicos, etcétera? Hermano, es gracia de Dios, son dones de Dios. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Segundo lugar, recordemos que muchos han confiado en sus capacidades y habilidades y finalmente han terminado en ruina. Tal es el caso de Amasías el día de hoy. Él comenzó a dejar de confiar en el Dios vivo y verdadero, puso su confianza en falsos ídolos y aún en su propia capacidad de batalla, de guerra, y cayó estrepitosamente. Proverbios 3:5-6 nos exhorta a cada uno de nosotros: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y es Él quien enderezará tus veredas. En tercer lugar, si queremos mortificar el orgullo, oremos al Señor por un espíritu de humildad. Contemplemos y meditemos en la grandeza de Dios y pongamos en perspectiva nuestra limitada capacidad. Hace un momento entonábamos: Santo, Santo, Santo. Y yo no sé usted, pero mientras entonábamos este himno, creo que el Espíritu de Dios estaba obrando en nuestros corazones, llevándonos a contemplar cuán glorioso, cuán grande, cuán majestuoso es aquel que creó los cielos y la tierra y cuán insignificantes somos delante de su presencia. ¿Queremos mortificar el orgullo? Oremos por un espíritu de humildad al tiempo que contemplamos y meditamos en la grandeza de nuestro Dios, poniéndola en perspectiva con nuestra insignificancia, hermanos. En cuarto lugar, consideremos la gran cantidad de casos de apostasía que se nos presentan en las Sagradas Escrituras. Consideremos a esos ángeles gloriosos que dejaron su dignidad, que se apartaron de su Dios y que ahora son demonios, criaturas realmente abominables, seres inmundos. Consideremos el caso de un Saúl, consideremos el caso de un Judas, consideremos los casos que se nos presentan en las Sagradas Escrituras, consideremos una vez más a este rey llamado Amasías y temamos delante de la presencia de nuestro Dios. En quinto lugar,
Y último, meditemos en el Evangelio todos los días. Meditemos en la gracia que nos ha sido extendida. Meditemos en el lugar del que el Señor nos ha tomado a cada uno de nosotros. Meditemos en la inmundicia de la cual Él nos libró, de la cual Él nos ha limpiado, nos ha lavado. Meditemos en esa gloriosa y bendita cruz, que no da lugar para la jactancia, sino que nos recuerda que aquel quien verdaderamente es digno se humilló, tomando forma de siervo, para que indignos pecadores como nosotros podamos gozar de la redención y el perdón de nuestros pecados. Consideremos a través de la cruz lo paciente que es nuestro Creador. En este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes, no solamente se habla de Amasías, se habla de Jeroboam y se habla de la condición del reino del norte, del pueblo de Israel. Y particularmente meditaba versículos 26 y 27 que nos llevan a contemplar la paciencia de Dios. Porque Jehová, dice el texto, miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Si usted medita los libros de los profetas, un par de profetas estuvieron anunciando una y otra vez el llamado y el arrepentimiento al pueblo de Israel. Y no podemos hacer otra cosa sino contemplar cuán paciente fue Dios y cuán paciente es Dios aún en nuestros días para con nosotros. Cuán fiel y misericordioso es nuestro Dios. Estas palabras revelan la misericordia de Dios. Un pueblo que estaba constantemente haciendo lo malo. Comienza el versículo 24 de esta segunda sección de Segundo de Reyes 14 diciendo: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y con todo, destaca la misericordia de Dios en los versículos 26 y 27, porque el Señor miró la amarga aflicción de este pueblo. Y porque el Señor quería seguir siendo paciente para con ellos. Y con todo aún los bendijo, los prosperó, seguía proporcionando bienestar a este pueblo ingrato. Queremos ser guardados de la jactancia y del orgullo. Veamos cuán paciente y misericordioso es este Dios. Veamos cómo es que Él no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Meditemos cómo es que Él da abundantemente y sin reproche. Y meditemos cómo es que en la cruz Él manifiesta particularmente este principio. Porque, amigo que estás entre nosotros, quiero concluir solamente con esto. En esa cruz, Dios sigue hablándote de su paciencia, de su fidelidad, de su misericordia y del hecho de que no hay lugar para el orgullo en tu propio corazón. Porque esa cruz nos señala que somos unos incompetentes, que somos unos miserables, que somos unos débiles, que somos unos insignificantes, que nos hemos atrevido a levantar nuestras manos, nuestros puños en contra de nuestro Hacedor. Y con todo, Él ha querido mostrarnos su amor, su gracia y su perdón a través del sacrificio de su propio Hijo Jesús. Con todo, Él nos dice: abandona tu orgullo, abandona tu arrogancia, humíllate reconociendo tu indignidad y el hecho de que no eres capaz de ganar mi favor. Recibe a mi Hijo Jesús. Reconócelo como Señor y Salvador de tu vida y arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué lugar hay para el orgullo en nuestros corazones, hermanos, delante de este glorioso Salvador y Redentor? ¿Qué lugar habría para el orgullo si tan solo día tras día perseveráramos meditando y contemplando en esa bendita cruz en la que hemos obtenido redención y paz para con nuestro Dios, hermanos? Sigamos adorando a nuestro Señor el día de hoy, hermanos, a la luz de esta meditación. Amén.